Buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz cumpleaños, diría yo. Aniversario me pone un poco incómodo. Cuando venía para acá, charlaba justo con un amigo que no es ni economista ni está involucrado en la economía de Argentina, y venía en el speaker del auto y le decía, no, voy a hablar en un panel, un congreso de la industria, y literalmente me dijo, qué raro. Y digo, ¿por qué qué raro? No, me dice, porque anda todo mal, ¿no? O sea, me amigo cero economía y me dice, anda todo mal. Bueno, primero entonces felicitar que en este contexto tengan esta iniciativa y estas ganas de pensar el país. Yo había pensado tratar de darles, aunque sea 10.000 pies de altura, mi visión de por qué estamos en esta situación en la macroeconomía y en particular en la industria, y tal vez discutir un poco con algo que vuela por el aire y que se responde a veces de manera, yo creo, por lo menos desde el punto de vista técnico, bastante irresponsable, que es, bueno, pero ¿había otra alternativa? O ganara quien ganara, iba a pasar lo mismo. Que me parece que es interesante de pensar. Para hacer corta una historia larga, yo creo que la victoria de un outsider por primera vez en la Argentina, no voy a gastar tiempo pensando si es un fenómeno más global, algo local. Seguro que es un fenómeno global, pero cada outsider discute cosas muy específicas de la sociedad a la que le toca gobernar. Ejemplo, yo no sé si recuerdan, pero en el balotaje entre Bolsonaro y Lula se discutía si Lula había firmado un acuerdo con el demonio. No se discutía si se iba a cambiar la moneda. Y parte de esa discusión tenía que ver con algunas especulaciones sobre el voto de sectores evangelistas, etcétera, pero no se discutía si la tasa de interés de la Selic iba a ser 100% o cero. En cambio, el outsider que nos tocó a nosotros en Argentina discutió la moneda. La moneda. Los economistas pensamos que un país es poco más que una moneda y una frontera. Por eso tenemos tantas discusiones respecto de la Unión Europea desde el punto de vista conceptual, como un territorio puede tener una sola política monetaria y 27 políticas fiscales, que es un poco la extrañeza para el análisis teórico de la Unión Europea. Entonces ese outsider gana para mí diciendo algo relativamente sencillo, y acá creo que hay que, al revés, no ponerse muy técnico, sino quedarnos con lo principal del discurso de la campaña de Milei, que era dolarización y que el ajuste lo pague la casta. Que para mí lo que entendía la sociedad, que no tiene por qué ser macroeconomista, porque por suerte estamos llenos de gente honesta, digamos, en Argentina, no todos son macroeconomistas. Entonces creo que la sociedad lo que escuchaba es, este presidente va a bajar la inflación rápido y el costo de bajar esa inflación va a recaer sobre gente a la cual no le va a doler, porque goza de un montón de privilegios. Era algo así como que el ajuste para bajar la inflación lo pague el otro, ¿sí? Entonces me parece que era una propuesta muy atractiva, que creo que recibió el apoyo que recibió en las urnas, porque, de vuelta yendo un cachito para atrás en la historia, cuando a mí me tocó salir de la función pública, la inflación era 22%. Cuando terminó el gobierno de Macri, la inflación era 52%. Cuando Alberto Fernández dejó la economía en manos de Sergio Massa, la inflación era 100%. Y cuando Massa dejó el Ministerio de Economía, la inflación era 190%. Entonces creo que la gente votó al único candidato que no había duplicado la inflación. Correcto. Y al único candidato que hablaba de inflación. A ver, si uno escuchaba los discursos de campaña, y de vuelta, sin personalizar, simplemente entendiendo el porqué de esto, porque es muy importante para entender dónde estamos y cómo puede evolucionar la macroeconomía argentina. Si uno escuchaba los discursos de campaña, un candidato decía, si yo gano, voy a hacer las cosas bien. Había una pregunta medio básica que era, ¿por qué no arrancás ahora? Si tiempo tenés y espacio también. La otra candidata era representante de una administración que, de vuelta, duplicó la inflación con el mejor equipo de los últimos 50 años. Y después había un candidato que decía que había que hacer una cosa con el Banco Central.
Entonces, a 10.000 pies de altura tenía algo que ver con el Banco Central. Por ahí no habría que quemarlo, me parece que eso tampoco conviene, pero es claro que Milei asumió lo que evidentemente era el principal problema de la sociedad argentina, que era la inflación. Y voy a esto. Hoy uno se pregunta, bueno, ¿por qué la gente soporta 5 puntos de ajuste del producto, el ajuste macroeconómico más grande en la historia de la humanidad? Bueno, primer punto, según los datos que tenemos hoy, es probable que Milei termine haciendo un ajuste de 6 puntos del PBI. O sea, es el ajuste más grande en la historia de la humanidad, más un punto más, por si las dudas. Y yo creo que cuando nos preguntamos cómo la gente aguanta, implícitamente lo que estamos diciendo es cómo la gente aguanta esto si antes estaba perfecto. Y ahí yo diría que cuando pasa eso no vale la pena seguir conversando. Porque, a ver, si uno tiene tasas de inflación de 7, 8, 12% mensual, significa que el que junta cartones y tiene un mango, si lo guarda en la casa hasta fin de mes, compra 20% menos de leche. Entonces, la anomalía en la que pusimos a la economía argentina de tener que gastar los pesos ya porque quemaban, hizo que incluso sectores que a priori uno no identificaba con una retórica más de centro de derecha, bueno, no, de extrema derecha, digo, sectores de clases medias y clases medias bajas, votaran un programa que tenía como eje la inflación, porque al parecer en un momento nos convencimos, no sé cómo, que la inflación es un problema de ricos y que el desempleo es un problema de los pobres. Y la verdad que toda la teoría económica que tenemos indica lo contrario. Si hay un problema con la inflación, es un problema de los pobres. Diría yo, hasta que llegó Mercado Pago y te deja dejar la plata ahí y te la remunera. Pero antes de que, técnicamente hablando, una persona de cualquier clase social pudiera tener una cuenta remunerada para su dinero de todos los días, si es que tiene la suerte de poder, ya no digo bancarizarlo, digo digitalizarlo, la forma de cubrirse de los sectores populares de la inflación es comprando todo apenas tienen la plata, porque no pueden guardar una parte y comprarse un bono que ajusta por ser. Eso lo podemos hacer los ricos. Digo más, si alguno en este auditorio sabe qué es un bono que ajusta por ser, es probable que sea rico. Esa es la sociedad argentina. Esa es la sociedad argentina. Entonces, someter a la sociedad argentina a tasas de inflación que para los estándares del siglo XXI son hiper. Ustedes saben que hiper es otra cosa, lo saben porque son argentinos, pero cuando Argentina en el 89 tenía 3.000% de inflación anual, la región tenía 50-60. Entonces era una desgracia, pero la comparativa no eran tasas de inflación de 2, 3, 4% anual. Hoy tener 200 puntos de inflación en un año, con, de vuelta, el mundo que se fue hasta 14 puntos de inflación en la pandemia y ayer salió el dato en Estados Unidos 2,5 anual, es una locura que la sociedad entiende el nivel de locura porque hoy ya no hay que leer un diario especializado para saber cuál es la inflación de la Unión Europea. Está acá en el celular. Claro. Está en el celular. Al alcance de la mano. Exacto. Entonces, me da la impresión de que en el medio de eso, Javier Milei sí demostró que la idea de que se podía dolarizar haciendo que el ajuste lo pagara la casta era falso. Y entonces ahora no tenemos ni dolarización ni un ajuste que lo paga la casta. El ajuste lo paga en casi partes iguales los jubilados, y vaya si quedó demostrado eso, la obra pública, los empleados públicos, los empleados informales, la industria y el comercio. Entonces, creo que la sociedad argentina empieza a decir, la casta era yo, no me había avivado. Frase típica, la casta éramos nosotros. Exacto. Sí. ¿Dónde está mi chofer? Si la casta era yo, ¿no? Uno preguntaría. Entonces, ¿a dónde voy? Uno diría, bueno, no queda otra alternativa, quiero discutir ese punto. Quedaban muchas alternativas, porque, por ejemplo, los mismos que levantaron la mano, que saben lo que es un bono SER, por ahí hace poquito lo vendieron, agarraron los pesos y le pagaron a la AFIP el adelanto de bienes personales.
Entonces no es que todos nos estamos ajustando, a muchos nos están desajustando y nos están dando un enorme beneficio en el medio de un país que tiene tasas de pobreza para hacer la comparación, si el 2001 nos dejó con 60% de pobreza, hoy estamos con 40%, usando la misma vara. ¿Sí? Entonces, no es un ajuste que lo paga la casta. La verdad que es al revés. El ajuste lo paga la gente y la casta no tiene miedo, tiene huevos, porque gobierna y se beneficia. Y si no, explíquenme por qué de una ley bases que quitaba beneficios para una parte importantísima de la casta, se eliminaron 300 artículos. Si no, explíquenme por qué al 5% de la población que está afectado por bienes personales le estamos bajando los impuestos. Explíquenme por qué estamos haciendo un blanqueo de capitales en el marco donde no le podemos dar 30.000 pesos a los jubilados. Primer punto, el que gana en las urnas gobierna. Para mí hoy en día en la Argentina la única grieta que vale es entre los que creemos que la democracia es innegociable y los que creen que la democracia no es un valor. Para mí la grieta no está en qué posición tenemos respecto a la reforma laboral, de la política monetaria, incluso de la moneda argentina. Me parece que si Milei ganó, la gente lo votó y al otro día dolarizaba, uno podría decir no me gusta, pero eso es la democracia. Totalmente. Entonces el presidente decide sobre qué espaldas carga el ajuste fiscal, porque ganó las elecciones y está muy bien que así sea. Yo no me puedo quejar. ¿Me puedo quejar que dijo otra cosa? Bueno, de última lo hace Milei, igual que los N presidentes anteriores que dijeron una cosa y después hicieron otra. Me parece que no es una crítica muy honesta para con un presidente. Ahora, lo que digo es, la única forma de hacer un ajuste en Argentina era un ajuste de esta magnitud y de esta composición. No, de ninguna manera. Ahora, decidir qué ajuste uno hace es una cuestión ético-moral y entonces la verdad que habría que preguntarle a un filósofo, a un sociólogo, no sé, a un representante del tercer sector. No, decidir qué tipo de ajuste hacer tiene que ver con las capacidades de un programa macroeconómico de bajar la inflación con un muy bajo costo en términos de actividad, recesión y desempleo. Lo que los economistas llamamos el ratio de sacrificio. Es muy posible que cuando uno quiere bajar la inflación tenga que pagar un costo en términos de desempleo. Pero no siempre es verdad que tiene que pagar el mismo costo. Tal vez para bajar 50 puntos de inflación en un año hay programas económicos que te pueden hacer pagar un deterioro en el desempleo de 1 punto, 2 puntos, otros que te lo pueden duplicar. El presidente decidió un programa desinflacionario que va a duplicar el desempleo. Y no se los tengo que explicar a ustedes. No se lo tengo que explicar a ustedes. Digo, entonces, ¿por qué yo creo que había otra alternativa? Número uno, para dividir ahora teóricamente la economía. En la economía hay, digamos, un pensamiento ortodoxo, mainstream, no quiero ir a palabras que ya tienen que ver con cuestiones político-partidarias, ¿sí? Pero cuando nosotros damos clase en la facultad decimos este profesor, este pensamiento, este paper es ortodoxo, es mainstream, este es heterodoxo, después le podemos dar el nombre de alguna escuela, este es monetarista, este es de la escuela del ciclo real de negocios, este es keynesiano, este es estructuralista, este es libertario, austríaco, etc. En Argentina hay heterodoxos, hay ortodoxos y después hay gente que no cree en las leyes económicas. Pero se la pasa el día hablando de la economía. En mi opinión, si un país como la Argentina, con la alta dependencia respecto de los dólares que tenemos los argentinos por razones productivas y por razones financieras, si ese país le agarra la peor sequía en su historia, y ustedes escuchan a un economista que dice, para sopesar este mal momento hay que emitir más plata, mi impresión es que es un economista que ignora las leyes más básicas de la economía. Ser heterodoxo no implica argumentar que cuando te cae una bomba, como le cayeron a Ucrania, o cuando tenés una sequía, como tuvo la Argentina, lo que hay que hacer es emitir moneda doméstica. Es una pésima idea. Perdón, la acabamos de ver en práctica.
Es una pésima idea. Vas a terminar con 200 puntos de inflación. Y eso te lo dice un alumno de Economía 1, no alguien que tiene un doctorado. Ahora, ¿qué es ser heterodoxo cuando te toca la mala? Hacer, primero, internalizar que te tenés que ajustar. Los países devalúan, los países ajustan. Y a ningún presidente del mundo le gusta ni devaluar ni ajustar. Lo hace porque de alguna manera entiende que el contrafáctico es peor. Y eso obviamente es un desafío político-comunicacional enorme, enorme. Es votame a pesar de que estás mal, porque si en realidad yo no hubiese hecho nada estarías peor. Es dificilísimo hacer política así. Digo, le pasó a todos los presidentes en la pandemia. Votame porque si no hacía lo que hicimos estarías muerto. Perdieron todos. No estoy hablando ni siquiera de Argentina. No, te encerré, te dejé sin trabajo, te fundí tu compañía, te obligué a vacunarte porque si no era peor. Yo soy de los que piensan que era peor, pero es muy difícil hacer campaña. Hacerlo entender, claro. Claro, con un contrafáctico que encima es una tragedia. Entonces, lo que diferencia para mí a un ortodoxo de un heterodoxo cuando toca la mala, una sequía, es sobre qué espaldas descansa el ajuste que inexorablemente tiene que hacer. Porque, no sé si alguna vez se les pasó, pero hay un tramo entre Buenos Aires y la costa que no hay una estación de servicio durante mucho tiempo. Y para los que nos gusta llegar al rojo y después cargar, sufrimos en ese tramo. A mí me pasa reiteradas ocasiones porque no termino de identificar cuál es el tramo. Pero lo que le pasó alguna vez se acordarán. ¿Qué hace uno cuando ya está, digamos, con molestias en la garganta respecto a que no va a llegar a la estación de servicio? Baja la velocidad, si puede apaga el aire acondicionado y confía en que los conocimientos muy básicos que tengo yo del sector automotriz, que el auto así gaste menos. Bueno, el que dice emití cuando tenés una sequía es el descerebrado que pone el aire acondicionado a fondo y lo pone el auto a 180 y cree que va a llegar. Va a ser más rápido, claro. Exacto, porque te quedaste sin nafta y tu idea es ir más rápido. Te vas a quedar sin nafta antes. Y eso es lo que nos pasó el año pasado. ¿Por qué digo que un heterodoxo que la diferencia entre un heterodoxo y un ortodoxo es dónde cae ese ajuste? Porque los heterodoxos pensamos que cuando hay que ajustar, uno tiene que tomar una de dos decisiones. Puedo bajar el consumo, y si bajo el consumo a nivel macroeconómico, obviamente voy a generar una recesión, obviamente va a aumentar el desempleo, y obviamente va a haber empresas que van a cerrar. O lo que podría hacer es generar un desahorro en vez de una baja del consumo. ¿Qué es un desahorro? Aquellos que tengan un canuto, tienen un canuto porque, después hay traducción en simultáneo, les pido que para los extranjeros que también haya traducción en simultáneo, porque para aquellos que tengan un stock de ahorro, ¿sí? Pues canuto es muy difícil, digamos. Para aquellos que tengan un stock de ahorro, quiere decir que tienen ese stock de ahorro porque no necesitan modificar su nivel de consumo. Entonces, tal vez para esa persona que consume 10 millones de pesos por mes y tiene un ahorro, si el ajuste recae sobre sus espaldas, puede sacar algo de ese ahorro para seguir gastando esos 10 millones de pesos por mes. Eso es un ajuste no ética y moralmente bueno. Es un ajuste desde el punto de vista económico correcto, porque lo que hace es minimizar el impacto negativo que tiene un ajuste en la actividad y en el desempleo. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer. A los que tienen el canuto, stock de ahorro, le acabamos de decir, lo vas a poder agrandar. Adelantamos un poquito de bienes personales y te quedás libre 5 años seguidos. Y a los que consumen el 100% de su ingreso, los jubilados, le acabamos de cambiar la fórmula para que cobren las mismas jubilaciones que cobraban en 2005. Estoy, obviamente, dando por hecho que los otros gobiernos que vinieron atrás no es que hicieron mejores cosas. Pero si uno tiene la decisión de hacer un ajuste porque entiende que la economía se quedó sin dólares, y vaya que si la economía argentina se quedó sin dólares, en el Banco Central el 10 de diciembre había reservas netas por menos 11.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? Una tragedia, una tragedia. Colegas míos que les tocó administrar la cosa pública en 2016, me decían un montón de cosas sobre la sexualidad de mi mamá que yo no conocía.
porque yo había dejado reservas netas en 2.500 millones de dólares positivos. Entonces, creo que hoy pensar que había otra alternativa es importante, porque si no parece que Argentina está como una pelotita rebotando entre dos paderes. Aquellos que quieren tener desempleo bajo, cueste lo que cueste en materia de inflación, y aquellos que quieren tener inflación baja, cueste lo que cueste en materia de desempleo. Y los economistas, que no nos caracterizamos por acertar mucho, digamos, somos tipos que hacemos que la astrología sea una profesión respetable, pero lo que digo es, ya entendimos más o menos que no hay que dirimirse entre esos dos polos, que hay alternativas que permiten bajar la inflación con un bajo costo en materia de desempleo. Son medio sencillas. Aquellas compañías que mejor estén y aquellos contribuyentes que mejor estén, por lo menos no le bajes los impuestos. Por lo menos. Y si las condiciones lo ameritan, subíselos. ¿Quiere decir eso que Argentina tiene bajos impuestos y entonces la estructura tributaria? No, quiere decir que estamos en una emergencia que implica que el Producto Bruto Argentino per cápita cae desde el año 2011, que tenemos 50% de pobreza, y cuando llega la hora de ajustarse el cinturón, me parece razonable, insisto, desde el punto de vista técnico-económico, no desde el punto de vista ético-moral, pedirle que el que se ajuste el cinturón es aquel que lo tiene más flojo, no aquel que lo está ahorcando el cinturón. Cierro con esto y dejo, si te parece, un espacio para preguntas o lo que tengas ganas de compartir. Correcto. Yo siento que hoy en este contexto estamos un poco como, es un momento Dory. Dory, no sé si saben quién es la pececita de Buscando a Nemo. Es uno de esos peces que se olvida todo a los segundos. Tiene memoria de corto plazo. Claro, porque para estar en una pecera así conviene que vos te olvides de todo en 10 segundos porque no te das cuenta que hay una pared a 2 segundos y que estás encerrado. Entonces, en la película para niños, la caracterizan como una, no sé cómo se dice el femenino de pez, como una pececita que se olvida de las cosas y es muy gracioso porque todo el tiempo se va olvidando de las cosas, pero tipo, hola, ¿quién sos? De ese estilo. Yo siento que estamos en un momento Dory. De repente, estamos todos muy sorprendidos porque teniendo superávit fiscal y emisión monetaria cero, la inflación no baja y el Banco Central no tiene un dólar partido al medio. Acaba de pasar en 2019. El gobierno de Cambiemos implementó un programa de déficit cero, emisión monetaria cero, la inflación viajó de 30% a 55%. El Fondo Monetario escribió una auditoría, dijo, nos equivocamos, este país tiene una moneda muy débil, los ajustes monetarios y fiscales con monedas débiles no suelen reducir la inflación ni recomponer las reservas del Banco Central. A los 4 años de eso, estamos aplicando exactamente el mismo programa, da exactamente los mismos resultados y he escuchado colegas míos decir que es un puzzle, que es un evento raro, es un rompecabezas. No se puede romper lo que uno no tiene. No se puede romper lo que uno no tiene. O sea, lo que está pasando es que aplicamos la misma política y dio los mismos resultados, con un costo en materia de desempleo enorme. ¿Por qué? Porque por supuesto que los economistas somos muy importantes, por supuesto que tenemos que proveer de un saber técnico a aquellos que tienen el privilegio de tener el voto popular de su lado, ¿sí? Pero los que toman las decisiones son los políticos. Y los políticos en la Argentina hace un rato largo que han decidido fingir demencia. No hablar de inflación durante, me hago cargo de la parte que me toca, 2010 a la fecha. No hacer políticas que a todas luces son las adecuadas para bajar la inflación desde el 91 a la fecha. Bueno, la sociedad se cansó y acá está. Y por supuesto que uno puede empezar a decir la tontería de qué paradójico que la sociedad vote en contra de sus propios intereses. No conozco frase más peligrosa que esa, porque nos pone en un lugar donde, al parecer, cuando no nos votan a nosotros, seamos quien seamos nosotros, la sociedad está equivocada.
Cuando alguien empieza a pensar así y tiene algún poder, terminamos en regímenes que no nos gustan a ninguno. Entonces creo que gran parte del problema es que hemos decidido barrar la basura bajo la alfombra, nos hemos convencido que un poco de inflación está bueno para vivir, en el medio hemos hecho mucha plata porque hay un poco de inflación, una parte muy reducida de la sociedad, y la otra en un momento dijo, no me importa lo que pase, no quiero más inflación. Mi impresión es que el programa de Milei puede ser exitoso, pero yo defino exitoso como que baje la inflación al costo de duplicar el desempleo. Uno diría, eso no va a ser exitoso. De vuelta, momento Dori. Carlos Saúl Menem asumió después de una inflación de 3.000%. El desempleo era 4,5%. En el año 94, la inflación ya era 3% anual y el desempleo era 14%. Triplicó el desempleo. ¿Qué le pasó a Menem en la elección de medio término? Arrasó. ¿Saben por qué? Porque muchas veces el voto no es solidario. Los 15 puntos de desempleados probablemente no lo hayan votado a Menem. Pero el 85% que tenía empleo y que había tenido que dejar de cobrar por quincena, ir al supermercado 2 veces por día, había perdido sus ahorros con el plan Bonex y no tenía idea de lo que era comprarse una casa, que hubiera luz, que hubiera teléfono o que hubiera gas, dijo, me gusta la idea de tener una tasa de inflación de un dígito. Está bueno comprarse una licuadora en cuotas. Una casa ni te cuento. Che, pero hay 15% de la población que no tiene empleo. Alguno podría decir, no me importa, otro podría decir, me duele un montón, pero el voto en la urna, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza en ese momento? Lo sabemos cada uno cuando va a votar. Entonces creo que el programa de Milei puede ser exitoso, pagando un ajuste en términos de desindustrialización, de desempleo, enorme. Tiene la Argentina, y cierro con esto, una oportunidad única. Voy a contar una breve anécdota que contaba siempre uno de los mejores profes que tuve en mi vida de macroeconomía, Daniel Heyman, autor y partícipe del Plan Austral. Cuenta Daniel que ahora hay un podcast que lleva el nombre de esta anécdota. Cuenta Daniel que cuando estaban armando el Plan Austral, en lo que realmente era el mejor equipo económico de los últimos 50 años, y diría yo, de los próximos 80, ese equipo que tenía Canavese, Heyman, Frenkel, bueno, una cosa increíble, estaba armando el programa económico y venía a visitarlos a un congreso de macroeconomía, un grupo de economistas japoneses. Ustedes saben que es famosa una frase de un premio Nobel que dice que hay 4 tipos de países en el mundo: desarrollados, subdesarrollados, Argentina y Japón. Argentina porque no importa que hagan los argentinos, no pueden parar de tener inflación. Japón porque no importa que hagan los japoneses, no pueden tener inflación. Hasta hace un ratito. Exacto. Entonces viene la comitiva japonesa, se juntan con los autores del Plan Austral, antes de implementar el Plan Austral, los colegas le muestran el Plan Austral, los japoneses analizan el Plan Austral, dicen, está muy bien, nos gusta, va a funcionar, nos parece que tiene bases teóricas sólidas. Entonces, el equipo de Daniel cuenta, dice, nosotros como perro con 2 colas, imagínate, re contentos, qué bueno, los japoneses, tipo que los respetaban mucho. Entonces, en esa conversación uno levanta la mano y dice, disculpen, ¿y ustedes el día después del Plan Austral, qué le van a vender al mundo? Entonces cuenta Daniel que todo el equipo se queda callado. Uno hace un chiste, otro mira para abajo, termina la reunión y cuando se iban todos para el Ministerio de Economía, Daniel dice, hay que responder la pregunta japonesa. Y el equipo dice, sí, ¿no? Habría que responder la pregunta japonesa. Yo tuve clases con Daniel en el 2007, por primera vez. Y después me lo encontré en un posgrado, donde me dio clases en el 2013. Y contó la misma anécdota. Y seguíamos sin contestar, la pregunta japonesa, que es, ¿qué le vamos a vender al mundo? La semana pasada le escribí un mail a Daniel, y le dije, Daniel, no contestamos la pregunta japonesa. El mundo nos la contestó. De repente el mundo necesita que le vendamos lo que nosotros producimos. Lo voy a decir en francés. De pedo.
De repente el mundo necesita litio, necesita energía, necesita alimentos de una zona que no esté en guerra, que sea confiable, que sepa producirlos y que los haga. Si solo apostamos a eso, la tasa de desempleo va a más que duplicarse. Si no tenemos eso, no vamos a tener un dólar partido por la mitad, va a venir un descerebrado y va a emitir pesos y la inflación se va a ir arriba de 200%. Necesitamos uno que no crea que todo se arregla emitiendo infinito, pero que tampoco crea que todo se arregla emitiendo cero. Necesitamos uno más o menos malo, mediocre. Necesitamos un presidente mediocre que aplique una teoría económica mediocre, no una exótica, emitir infinito o emitir cero. Porque yo en mis 20 años de economista nunca me encontré con un profesor que me dijo eso, nunca. Entonces lo que necesitamos es un presidente mediocre, con una teoría económica mediocre, y van a ver que somos tan mediocres como países de los cuales hace 20 años nos reíamos, que tienen 5% de inflación, 7% de inflación, 8% de inflación. Creo que ese es el desafío. Ojalá el presidente tenga las agallas de asumir el error que hoy la realidad le está mostrando y reconfigure. Y si no, este presidente será otro. Imagino que en algún momento nos vamos a responder la pregunta japonesa. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias.